Amigos, regresa RD Opina a nuestra emisión estelar de Telenoticias y con un tema que comienza a tratarse nueva vez en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Un tema que nos interesa a todos, a usted que nos ve, a nosotros de este lado, a los empresarios, a los colaboradores o trabajadores, a los sindicalistas, a todos. El Código Laboral. Esto rige el quehacer de toda una sociedad que busca generar empleo, que busca generar riquezas, que busca desarrollo. Si no hay un marco legal que ampare eso, no hay manera de hacerlo bien ni tener mejor calidad de vida. Para hablar de este nuevo impulso al Código Laboral, me place muchísimo recibir en este segmento RD Opina al doctor Eddie Olivares, ministro de Trabajo de República Dominicana. Doctor, gracias por acompañarnos. El placer es mío. Gracias. Muchísimo gusto. Gracias, bienvenido. Todo el cariño. Y acompañado de estos dos jóvenes que le van a llevarlo al paredón, pero contra el Código de Trabajo. Sí, pero cuando son jóvenes talentosos, vale la pena. Estamos aquí para recibir cualquier tipo de disparo intelectual. Eso es lo importante. De los dos lados. La bienvenida a los anfitriones de este segmento, Yuri Enrique Rodríguez y Francisco Guillén Blandino. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, Rubén. Muy buenas noches. Gracias, Rubén. La primera pregunta para Francisco Guillén Blandino. Gracias, ministro, por estar aquí con nosotros y con esta audiencia. La primera pregunta vamos a enmarcarla más en el ámbito teórico. Sabemos que el derecho laboral, a diferencia del derecho civil o de otras ramas jurídicas, no busca regular una relación entre iguales, entre personas que están en una misma posición, sino que busca regular una relación desigual, donde prima la jerarquía o la subordinación. Por eso vemos que mucha gente ve, las empresas ven, los trabajadores ven, que el Código de Trabajo y otras leyes y reglamentos y resoluciones que vienen a completar un entramado grandísimo de normativas de tipo laboral, tienden a favorecer o reconocer una serie de derechos a los trabajadores de las empresas. Ahora bien, ¿hasta dónde debería el legislador dominicano extender el brazo del derecho laboral para proteger a los empleados, a los trabajadores, como normalmente se hace, entendiendo que el tejido productivo de un país está cimentado sobre los hombros de esos trabajadores, pero a través de las empresas donde ellos trabajan? ¿Qué tanto se debe regular en el derecho laboral? ¿Hasta dónde podemos llevar esa protección y hasta dónde debemos extenderle una protección también a quienes invierten su capital para poner las empresas a funcionar? El derecho laboral tiene su origen, el derecho del trabajo, tiene su origen precisamente en la protección del trabajador, que es la parte más débil y que en consecuencia necesita la protección de sus derechos. Es la parte más débil en el contrato laboral. Y en ese sentido, siempre el legislador procurará proteger al trabajador en sus derechos. Pero la legislación no es solo nacional. La Organización Internacional del Trabajo tiene a su cargo establecer la legislación universal y de la OIT forman parte todas las naciones del mundo, sin importar el sistema que prevalezca. En ese sentido, siempre el brazo largo será para proteger el derecho del trabajador, pero también el empleador es una parte fundamental porque es el que genera los empleos y el que genera la riqueza. En consecuencia, tiene que haber un equilibrio. Modernamente, lo que ha ocurrido es que se ha fortalecido el diálogo entre las partes. Es lo que se conoce como tripartismo. Y a propósito, la República Dominicana hoy es el referente mundial
en el éxito del tripartismo. Por eso tenemos aquí un diálogo laboral, se convierte en un diálogo social y entonces genera una paz laboral que incide en la paz social. Entonces, eso ha sido muy exitoso en nuestro país. De hecho, en esta reforma del código ha estado precedida de un diálogo entre trabajadores, empresarios, con la mediación del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, sin dejar de reconocer la autonomía del primer poder del Estado, que es el legislativo, como responsable de hacer las leyes, sin dejar de reconocerlo, pero el legislador a su vez está consciente y reconoce que cuando los trabajadores, los empleados y el gobierno se sentaron a hacer esa propuesta, ya hay una representación de la sociedad. De modo que, pero siempre el Estado estará como un ente equilibrador, tomando en consideración al más débil, pero sin abandonar al empresario, que es fundamental. Es un ave con el cuerpo del Estado en el centro y con dos alas, que son la del trabajador y la del empleador. Yuri Enríquez. Muchísimas gracias al doctor Eddie Olivares por estar con nosotros hoy. Doctor, usted como titular del Ministerio de Trabajo es, digamos, el rector del sector. Y si hablaríamos de derecha o izquierda, usted es el centro. Entonces, ¿qué facultades o competencias le otorga este nuevo código laboral al Ministerio de Trabajo? ¿Qué le agrega? ¿Qué le sustituye? ¿Qué le rescinde? Sí. Bueno, el texto de la reforma fue fundamentalmente consensuado. En la parte relativa a las atribuciones del Ministerio de Trabajo, se mantiene igual. El Ministerio de Trabajo no solo ya incide en lo que tiene que ver con el derecho del trabajo, el empleo, podría llamarse ministerio como ocurre en otros países. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sí. En su origen, el Ministerio de Trabajo, en una etapa, se llamó Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es decir, la seguridad social tiene una relación estrecha y debe formar parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fundamentalmente, pero está el de los empleos, que es fundamental, el mercado laboral. En ese sentido, se mantiene, sí hay que actualizarlo. En el Código del 92 aparece la figura de la Secretaría de Estado de Trabajo. No puede ocurrir, hay que cambiarlo y así lo sugerimos y va a aparecer el Ministerio de Trabajo. Pero ya en la ley orgánica que tenemos que hacer, el Ministerio de Trabajo no tiene ley orgánica, vamos a presentar la ley orgánica luego y ahí sí vamos a solicitar el cambio del nombre por el de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además de atribuciones propias del siglo XXI, que es lo que se procura con esta reforma, situar el Código de Trabajo en el siglo XXI. Estamos en el primer cuarto del siglo XXI ya cumplido y por lo tanto el mercado laboral ha cambiado mucho. Hay nuevos empleos que se desconocían en el 92, ni siquiera en el 92 se visualizaba. Claro. Entonces, de eso se trata y de que el Ministerio de Trabajo también tiene que estar en sintonía con estos tiempos. A propósito de ese tema y de la visión de la década del 90 del siglo pasado, no dice siglo pasado, el siglo XX, el otro día nacimos todos ahí, el teletrabajo figuraba ya, pero visto
de otra manera, no con la dimensión que hoy tiene trabajar a distancia, no con los recursos que hoy tiene, pero cómo hacerlo, cómo regularlos si el empleado está en Puerto Plata y el empleador está en la capital o está en España o está en Estados Unidos. Sabe Dios, hay 1001 maneras de trabajar a distancia hoy con las nuevas tecnologías. ¿Cómo lo concibe el nuevo Código Laboral que se está debatiendo ahora? Sí, la nueva tecnología también es un instrumento para garantizar una regulación efectiva. Por ejemplo, ya la inteligencia artificial le puede dar un seguimiento al trabajador que se encuentra en Dajabón. Y desde aquí, con una cámara, usted puede perfectamente tener un control, no solamente identificando a quienes asistieron a trabajar o durante el tiempo que están trabajando, sino hasta de medir cualquier tipo de comportamiento que refleje una situación psicológica preocupante, un estado anímico del trabajador. La inteligencia artificial te permite todo eso perfectamente. Y en ese sentido, en el caso del teletrabajo, es mucho más fácil. La esencia del fundamento de la necesidad de una regulación efectiva tiene que ver con lo mismo que ha ocurrido siempre. Por ejemplo, en su esencia, las 8 horas de trabajo. Claro. Tú dices, bueno, ¿cómo el Estado, el código, tiene que garantizar que se respeten las 8 horas de trabajo? Bueno, es que esa fue la lucha primaria de reivindicación. Sí. Que a estos muchachos no les gusta hablar porque pues, eso tiene una carga socialista que ellos no quieren saber de eso, ni se sabe en la internacional socialista. Pero esa es la realidad. Y además... Acuérdate que me llamo Yuri. Ah, ¿verdad? Se llama Yuri. Los emprendedores trabajamos más de 8 horas. También, también es verdad. También es Pero verdad. se le paga horas extras. No, pero Elon Musk, después de haber apoyado el teletrabajo, entonces planteó, se destapó diciendo, bueno, aquí lo ideal es que se trabaje presencial 16 horas, porque yo trabajo 16 horas, entonces sí. todo el mundo debe venir a trabajar 16 horas. Pero miren lo que pasa, el teletrabajo es una realidad. Ahora, usted tiene que establecer la desconexión, que es un término fundamental en el teletrabajo. ¿A qué hora? ¿A qué hora se produce la desconexión? La desconexión quiere decir que ha llegado la hora de retirarse, terminó la jornada. Al terminar la jornada usted se desconecta y ya cumplió su trabajo. Eso tiene que estar regulado y está regulado en la propuesta de reforma del código. ¿Quién va a pagar los equipos informáticos que se van a utilizar en el ¿Quién paga la data? ¿Quién paga la data? Porque si está en su casa, ¿quién paga la data? Sí, que la ¿Existe paga. el accidente de trabajo dentro del teletrabajo? Claro que sí. Ah. El accidente sí. Porque el accidente del trabajo se produce desde el momento que usted sale de su casa. Claro. En la mañana, cuando usted sale hacia su lugar de trabajo, si usted tiene un accidente en la calle, camino al trabajo, Es accidente ya laboral. es un accidente laboral. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En el teletrabajo, cualquier accidente que se produzca mientras usted está trabajando, eso es Se un asume. accidente, claro, es un Claro. accidente del trabajo. Entonces, pero tiene que estar regulado. Si Claro. no está regulado, no se aplicaría la norma, no existe norma, entonces, en consecuencia, todo estaría sujeto al contrato entre las partes, pero eso no puede estar sujeto al contrato entre las partes. El Estado tiene que garantizar que se cumplan, porque son aspectos fundamentales del derecho del trabajo. Entonces, está eso. ¿Quién paga la energía eléctrica? Claro. Bueno, todo eso son elementos que deben estar en el Código del Trabajo. Entonces, el Código de nosotros del 92 tiene 43 años. Por eso es la urgencia de su aprobación. Pero la economía de plataforma
que no está incluida lamentablemente. No se pusieron de acuerdo y en consecuencia es un trabajador el que anda transportando personas en un auto Uber, por ejemplo. El que lleva los alimentos de un restaurante a la casa del cliente. Un delivery. Un delivery es un trabajador. Claro. Entonces, ese trabajador debería estar protegido por el código y también formar parte del sistema de la seguridad social. Entonces, todos esos trabajos, además de otros que todavía no visualizamos y que sobre la base de la tecnología van a formar parte del mercado laboral, todo eso tiene que estar regulado, tiene que tener un marco. En ese sentido, el código se coloca en el siglo XXI, pero va a faltar la economía de plataforma, que ya en el último Congreso Mundial de la OIT se discutió, se avanzó mucho y ya hay varios países que ya legislaron. Nosotros debimos haber aprovechado esta oportunidad para haberlo incluido, pero el conservadurismo parece que todavía reina y se impuso ahí y no se pusieron de acuerdo en ese sentido. Pero va a haber que hacerlo luego, pronto, habrá que hacerlo muy pronto y si no, de todas formas, próximamente vendrá un convenio de la OIT que va a regularlo. Pero es bien significativo el hecho de que la reforma deje abierta todas esas posibilidades de cara al porvenir. Yuri, Francisco. Esos retos, ministro, que usted menciona, por ejemplo, el de la economía colaborativa, como se conoce comúnmente, y cómo los agentes que intervienen en una dinámica de economía colaborativa, si realmente pertenecen a una estructura empresarial como empleados o si son agentes independientes. Es una discusión que inició hace varios años y todavía se mantiene latente en la mayoría de los países. Ahora bien, hay muchos de los temas que se están tocando ahora en el código, ministro, que tendrán que ser resueltos por los tribunales, por las jurisdicciones, tendrán que ser interpretados por los jueces y tendrán que darle, digamos, la interpretación sea indubio pro operario para el trabajador o sea, digamos, una limitante para esos derechos y reconocerle ciertas prerrogativas a los empleadores. Y justo por eso quiero preguntarle sobre los procesos judiciales. En la propuesta del nuevo Código Laboral que se está discutiendo en el Senado, ¿se establece alguna modificación sustancial a los procesos judiciales en materia de trabajo, en materia laboral? ¿Podríamos ver novedades en la regulación, por ejemplo, del arbitraje en materia laboral, en materia de trabajo, o quizás ese plazo de los 3 días luego de la notificación de la sentencia que los empresarios le tienen tanto temor por los embargos que muchas veces se producen de manera alegre e irresponsable y que otras veces se producen pues en justo reclamo de las indemnizaciones que reconocen las sentencias? ¿Qué podríamos nosotros como sociedad, qué podría la comunidad jurídica esperar en materia de procesos contenciosos en lo laboral desde este nuevo código? Sí, es sumamente interesante lo que va a ocurrir. Él litiga en eso, él se dedica, él vive de eso. Sí, es un jus laboralista. Claro. Del derecho vivimos. Sí. No, pero además todos los abogados en una primera etapa también fuimos... Pasan por ahí. No es el caso, pero todos pasamos. Yo ejercí también un tiempo. De todas maneras, es interesantísimo el derecho laboral, porque la esencia del derecho laboral es que es un derecho que protege, de derechos humanos. Entonces, por eso es un derecho bonito, un derecho que al margen de que usted defienda al empleador o al trabajador, toca una parte fundamental de la persona, como usted hizo la introducción. Todos de alguna manera formamos parte del mercado laboral. Y en ese sentido,
uno de los pasos más importantes y de más interés para los empleadores es el del cambio de una verdadera falla del Código del 92, que es un gran código, es un código que tiene que ver mucho con este crecimiento sostenido de nuestro país, este desarrollo que hoy tenemos. Pero ahí, como en cualquier tipo de legislación, siempre pueden generarse situaciones de falencias. En este caso, el sistema procesal, la ejecución de las sentencias laborales, trajeron un defecto de origen, y es que le permite al trabajador que obtiene la sentencia ejecutarla sin ningún tipo de control efectivo. Sencillamente, ya adquirida la autoridad de cosa juzgada, toma la sentencia, busca un alguacil, 5 camiones, un grupo de hombres, y preferiblemente un viernes para que no haya tiempo. Todos sufrimos eso. Claro. A veces el viernes que ya tú estás retirado y te llama entonces el cliente y te dice, mira, están desmantelando la empresa, una situación difícil. Tú lo primero que preguntas es, mira a ver cómo se llama el alguacil, el acto de alguacil, quién fue el abogado, para ver si tú es amigo tuyo y tú entonces llamar. Bueno, esa incertidumbre desaparece con la reforma. Ya no le desmantelarán una empresa con una sentencia irrisoria en relación con el daño que causa esa ejecución, y ya eso no va a ocurrir, porque el proceso va a estar debidamente regulado desde el inicio hasta el fin. Y una ejecución de ese tipo solo ocurrirá cuando el empleador haya asumido una actitud de total de conocimiento de la sentencia. Entonces, ese solo hecho es suficiente para el empleador sentirse muy favorecido en esta reforma. Pero ese es uno. Hay otro muy importante, que es el que tiene que ver con una especie de nueva instancia que favorece al empleador y favorece al trabajador, que es la figura del juez de la conciliación. Y la conciliación va a conducir siempre a un acuerdo temprano. Claro. Es un juez que va a tener todo el poder para procurar que se materialice esa conciliación, acompañado por mediadores que jugarán también un papel importante, y que ya nosotros estamos iniciando la construcción del edificio donde va a funcionar la Escuela de Mediación del Ministerio de Trabajo. Convencí a nuestro amigo Nelson Espinal, Claro. que es el maestro De la mediación. de la mediación en el país y en la región. Y él está muy entusiasmado, sabe que él es profesor de Harvard, Sí. mediación, pero es asociado de la escuela de Cambridge. Entonces vamos a traer profesores de Harvard y para capacitar a los mediadores. Y el propósito es convertir esa escuela en un centro de mediación, no solamente para capacitar a los que van a estar en esa fase del proceso en los tribunales, sino para cualquier tipo de conflicto claro. que se produzca en el país. Vamos a procurar, sea entre empresarios, de cualquier tipo que se produzca, para que sea un centro de mediación. Ese solo hecho también es significativo para el empleador, que no tendrá que irse a un juicio sin fin, y el trabajador que termina vendiendo su caso porque necesita el dinero y no puede esperar 5 o 6 años. Claro. O sea,
esto va a darle una mayor calidad al sistema y va a favorecer mucho al trabajador y al empleador. Una última Sí. pregunta. Doctor, trasladándonos un poco más a la cotidianidad del ciudadano, ¿no? ¿Qué establece este nuevo Código Penal respecto al trabajo doméstico o en hogar, ¿no? Este Código Laboral, perdón. Sí. Respecto al trabajo doméstico, a propósito de una resolución que fue emanada por el propio Ministerio de Trabajo hace algunos meses y que causó alguna especie de revuelo, pero que establece el nuevo Código Laboral sobre los topes de jornadas, los mínimos de salario, incluir a las trabajadoras domésticas a la seguridad social. Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue establecer un salario mínimo para las trabajadoras domésticas o del hogar. Eso le dio a la trabajadora doméstica un reconocimiento, que ya de todas maneras se lo da un convenio de la OIT de la que nosotros somos signatarios. Y el propio código que mandaba a que fuera así. Todos los sectores tienen que tener un salario mínimo. En ese sentido, ahora en la reforma, la trabajadora doméstica cambia la terminología, trabajadora del hogar. La edad mínima debe ser de 16 años. Ustedes saben que muchas veces niñas entraban a trabajar. El límite de 8 horas diarias, 44 horas semanales, y descanso semanal, 36 horas, con 1 hora diaria cada 5 horas continuas. Y condiciones seguras para trabajar, etcétera. Entonces, eso institucionaliza el trabajo doméstico. Claro está, hay trabajadoras que hacen un trabajo intermitente. Van a una casa, trabajan lunes y martes, en otra trabajan miércoles y jueves y así, y por lo tanto el salario tiene una situación diferente. Claro. Pero todos estos son temas interesantísimos. Por ejemplo, así rápidamente, para hacer un resumito sin entrar en un detalle, por una razón de tiempo, la no discriminación. El código trae la expansión de la categoría protegida para prohibir distinciones basadas en género, ascendencia, origen social, militancia sindical, orientación sexual, discapacidad o creencia religiosa. Entonces, todo esto es un paso de avance significativo. La maternidad de la familia, la licencia de maternidad se extiende a 14 semanas divisibles, 7 pre y 7 posparto, con salario completo independientemente de cotizaciones de la seguridad social. Lo dejo ahí y menciono el otro. Jornada de descanso, un límite de horas extra a 120 por trimestre, con regulación clara de jornadas extendidas hasta 12 horas diarias por acuerdo con consentimiento sindical o de mayoría, promediando 44 horas semanales, 15 minutos, 30 y 15 minutos de descanso fraccionado, con 1 hora de descanso semanal. El teletrabajo que mencionamos, las vacaciones, aumentó a 15 días. Recuerden que eran 14 días, ahora son 15 días. Terminación por despido, sin responsabilidad por pensiones de vejez, discapacidad o sobrevivencia. Indemnizaciones, bueno, la cesantía se mantiene porque no se pusieron de acuerdo. El tema del acoso, que ya estamos en proceso de conocer el convenio de la OIT que prohíbe el acoso y que es conveniente para el trabajador
pero también para el empleador, Claro. que se evita esa situación, y ahí incluye también el tema de moving, o sea, para hacer a alguien renunciar, etcétera, y todo el acoso físico, sexual, psicológico, todo eso está prohibido por el código. Eso beneficia al trabajador. Ministro, disculpe, usted dijo que se mantiene la cesantía, pero se mantiene en los mismos niveles, mismos montos, mismos Sí, sí, plazos, todo sí, exactamente sí. igual como está en Se el Código del mantiene. 92. Se mantiene como está. Una diputada recientemente hacía una propuesta, por último, de que una manera de compensar esto con los empleadores era que anualmente liquidara a su personal, le pagara su liquidación y así no tenía una acumulación. ¿Eso cómo lo asume el Ministerio de Trabajo, más allá del código? No, ahí no lo asume. No lo asume. Todo lo relativo a la cesantía está fuera del debate inicial que se produjo cuando se sentaron los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Y en ese sentido se mantiene. Se mantiene. Bueno, pues ahí... Claro, esas han sido propuestas Claro. diversas. La propuesta, ya los empleadores no se habla de eliminar la cesantía. La cesantía es una cultura. Claro. El empleador está consciente de que eliminarla es muy difícil, entonces lo que han planteado es ponerle un tope. Entonces, luego también se planteó la posibilidad de ampliar de 3 meses a 6 meses la prueba para el trabajador. Sí. Claro, sonaron las alarmas en las centrales sindicales. Don Pepe, don Gabriel y Jacobo Ramos se subieron a sus tribunas. Entonces, pero de todas formas han habido planteamientos distintos a los originales. Y yo pienso que ha sido un debate rico. Creo que los empresarios ganaron mucho porque lograron aprovechar la discusión para incorporar el debate. Claro. Y avanzar y generar una mayor atención al tema de la cesantía. Así es. Y a otros temas de los que han salido gananciosos todas las partes, porque como decíamos al inicio, es un código que nos permite ganar. Sí. Y a eso debemos apuntar. Todo no se va a resolver de esta vez, es imposible. E incluso cuando nos sintamos así, sepa que la sociedad irá evolucionando. Para algunos involuciona. Yo sigo apostando a la evolución con toda la diversidad de criterios, y dentro de 10 años la realidad será otra, como va el mundo, y habrá que seguir perfeccionando el código laboral porque es algo que está en constante movimiento y evolución junto con el desarrollo humano, social, tecnológico y empresarial. Desearle toda la suerte del mundo al Poder Legislativo para que con mente fresca ahora y sin presión más que la que urge estos tiempos, nos entreguen a la sociedad dominicana un código laboral como necesitamos y como Dios manda. Felicitarlo por la labor que hace el ministerio en ese rol de mediar, de consensuar, de sentar a la mesa a las partes para convertir la conversación en un diálogo tripartito y arrojar este código laboral que seguirá perfeccionando otras muchas aristas de la vida en nuestro país. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias y muchísimas felicidades a ustedes y el agradecimiento por brindar este espacio de tanta calidad. Gracias. Para discutir temas trascendentes para nuestro país. Gracias. Invitado para otros temas que han quedado en el tintero, también en el mundo laboral. Gracias al doctor Eddie Olivares, ministro de Trabajo
de la República Dominicana. Gracias también a Yuri Enrique Rodríguez, gracias a Francisco Guillén Blandino por este segmento RD Opina en la emisión estelar de Telenoticias.